Nosotros les hablaremos sobre la filosofía en la sociedad feudal. La Edad Media fue un periodo histórico en el que la Iglesia dominó al mundo. La ciencia y la cultura estaban en manos de la Iglesia. A continuación veremos cómo la religión cristiana se introduce en el seno del Imperio Romano, hasta convertirse en una religión oficial en toda Europa. Nuestros estudios están divididos en dos, que son la patrística y la escolástica. En la patrística estudiaremos a San Agustín y en la escolástica a Santo Tomás de Aquino. Sus temas hablarán sobre el hombre, Dios, el mundo, la ética y la política. El feudalismo fue una organización social, política y económica de Europa entre los siglos IX y XV. El rey o emperador cede a un señor de la nobleza de una gran cantidad de tierras y éste se convierte en su vasallo. A cambio de las tierras cedidas, los vasallos tienen como obligación ser leales a sus señores. Las cruzadas. Durante la Edad Media era costumbre peregrinar hacia Jerusalén para visitar los lugares en los que había estado Jesús. Esta peregrinación fue interrumpida porque los árabes y los turcos se habían apoderado del territorio de Jerusalén. ¿Pero qué era una cruzada? Era una institución militar cristiana que emprendió la guerra contra los musulmanes. La primera cruzada se realizó bajo el mando de un monje ermitaño llamado Pedro el Ermitaño. La Inquisición. En 1231, el Papa Gregorio IX acepta esta ley como propia y exclusiva de la Iglesia y crea los tribunales de la Santa Inquisición. Papel de la Iglesia durante la Edad Media. Desde el año 313, año en que el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano, la Iglesia Católica toma el poder y el control del mundo occidental. A continuación vamos a hablar sobre la patrística. Se conoce con este nombre al periodo en el que aparecen los primeros padres de la Iglesia. Es el periodo de los 5 primeros siglos del cristianismo. Durante este periodo hubo hombres y mujeres que se propusieron como tarea personal, aun a costa de su vida, la propagación del cristianismo. La mayoría de estos hombres y mujeres fueron martirizados, torturados y asesinados cruelmente. El principal representante que se destacó al final de la patrística fue el sacerdote y obispo San Agustín de Hipona. San Agustín fue uno de los mejores exponentes de la patrística. Nació en Tagaste de Numidia en el año 354. Era un orador elocuente y excelente dialéctico. En el año 387 fue bautizado al cristianismo en Milán y desde entonces solo vivió para defender a la religión cristiana. El pensamiento de San Agustín, así como de todos los representantes de la Iglesia durante la Edad Media, está orientado al campo de la teología. Para este filósofo no es necesario demostrar la existencia de Dios, por la sencilla razón de que en el momento en el que pensamos y pronunciamos su nombre, estamos confirmando su existencia. Por eso, quienes afirman su existencia, los ateos, en sus argumentaciones siempre se equivocan y solo pierden el tiempo. Pero el Estado debe velar también por los valores religiosos que deben estar orientados siempre por el cristianismo, y además el Estado debe ayudar a la Iglesia en su misión evangelizadora. Este filósofo cree que para llegar a un verdadero conocimiento se debe dudar de todo, porque la duda es la facultad más importante de la mente. La escolástica fue un movimiento teológico y filosófico de la Edad Media que utilizó la filosofía grecolatina para comprender y explicar la relevación religiosa del cristianismo. Centros intelectuales. Se desarrollaron escuelas, universidades dirigidas por la Iglesia, donde enseñaban principalmente teología, artes, filosofía, derecho y medicina. Las universidades más destacadas fueron las de París y Oxford. Acceso a la educación. Solo los nobles y una minoría selecta podrían estudiar, mientras que los campesinos y artesanos quedaban excluidos. La amenaza estaba en latín, idioma que el pueblo comprendía, lo cual limitaba la participación y favorecía la manipulación. Contenido de estudio. Se comentaban textos especialmente de la Biblia y de filósofos antiguos como Platón y Aristóteles, adaptados a los intereses de la Iglesia. Aspectos negativos.
La Iglesia controlaba la educación y la cultura que lo generaba desigualdad, lo que tenía la élite mayor acceso al conocimiento, mientras que la mayoría de la gente del pueblo permanecía ignorante. Las parroquias, la Inquisición y otros. El hombre no tenía libertad para dedicarse su cuenta propia a la ciencia, mucho menos a la investigación científica. Quienes se atrevían a investigar u observar sus conclusiones eran ciertas científicamente. Contradecían a la Sagrada Escritura, era declarada herejes, luego torturados y asesinados por la Santa Inquisición. Esto pasó con científicos y pensadores que tenían una visión más amplia de las cosas del mundo. El hombre. Según Santo Tomás, el hombre está constituido de dos naturalezas, la del alma y la del cuerpo. El alma es el principio de la vida, es quien hace que el cuerpo sea cuerpo viviente. Es también la mente, el entendimiento del hombre, es incorruptible e inmortal. En cambio, el cuerpo es mortal, que puede corromperse cuando se separa del alma. Ética. Por su propia naturaleza, el ser humano tiene la plena libertad y por tener esa libertad se inclina a la justicia o a la injusticia. La presencia del mal en el mundo se debe a esa libertad plena que le da Dios al ser humano. Los actos humanos están regulados por la utilización buena o mala de su libertad. El hombre es el resultado de su libertad. Política. Dentro de su pensamiento político, Santo Tomás sostiene que el hombre es un animal social y político por naturaleza. La sociedad es para que el hombre la maneje y no que la sociedad maneje al hombre. En este manejo de la sociedad, el poder de los gobiernos proviene de Dios. Al referirse a las leyes, sostuvo dos tipos de leyes, la ley divina y la ley humana. La divina es eterna y es la razón que gobierna a todo el universo. De esta ley se desprende la ley de la naturaleza que está en el hombre. Por esta ley de la naturaleza se da la unión del macho con la hembra. La educación de los hijos. La inclinación a conocer la verdad, vivir en sociedad, etc. La ley humana es inventada por los humanos y manejada por ellos. Es una ley pasajera.